propósito. Y el propósito es aprender más de Dios. This morning we have come together with only one purpose, and that is to learn more about our God. Anoche un hermano decía, hay una fiesta en Fond du Lac. Last night at the service, one of our brethren said, there is a party in Fond du Lac. Pero espero que todos vengan a la fiesta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia. But I still hope to see you at tonight's service. Y los que estamos aquí hemos tomado el mejor lugar. And again today we have chosen to be at today's service. Está caliente, It's quite warm, pero queremos aprender de Jesús. but we want to learn more. Y en esta mañana vamos a aprender de un Dios de dioses. And this morning we will learn about a God of gods. Y para comenzar a hablar de ese gran Dios, les invito a doblar nuestro rostro para hablar con Dios en oración. But first let's have a word of prayer. Estamos aquí reunidos, Señor bendito, Lord, we have come together, de diferentes nacionalidades, all different idiomas, different languages, pero con un mismo propósito, but with only one purpose, alabarte, Señor, to praise you, bendecirte por tu gran poder y misericordia. to exalt you for your mercies, Unidos, Señor, en Cristo, united in Christ, quien hace posible estas cosas. who makes all things possible. Ayúdanos a entender tu palabra. Help us to understand your Lo word. pedimos en el nombre de Jesús. We pray in the name of Jesus. Amén. Amen. Vivimos en un mundo lleno de ídolos. We live in a world full of idols, Y ya no es como en los tiempos antiguos. but perhaps now it is different. Ahora ya no se adoran tanto las estatuas. Perhaps not so much statues. Son pocos los que tienen una estatua que adoran, Or altars, como en los tiempos antiguos. like in the biblical days. Pero hemos colocado en lugar de las estatuas el dinero, la tecnología, el placer, el trabajo, incluso nuestra propia voluntad. But perhaps now our new idols could be among money or technology, work, or perhaps even our own will. Es decir, ya no tenemos un Dios, una estatua, una imagen que vemos y adoramos, In other words, perhaps we don't have idols that are visible anymore. pero decidimos otro Dios cuando no le damos el tiempo al Dios verdadero como el trabajo. But that we tend to choose over our own God. La tecnología también se forma en un Dios para nosotros. Technology and its ways can also become a God for us. Nuestra propia voluntad. Or even just following our own will. Todo lo que toma el lugar de Dios viene a ser un Dios nuevo para nosotros. In short, anything that takes God's position becomes an idol. Y en el capítulo 5 de Primera de Samuel nos muestra una de las demostraciones más importantes del poder de Dios. In the book of Samuel, chapter 5, we see a story of God's power. First of Samuel, chapter 5. Ahí vamos a hablar de un Dios que adoraban los filisteos. We will talk about the God of the Philistines. Y vamos a ver cómo Dios muestra su poder ante este Dios. And God's response to this problem. La historia de Primera de Samuel 5, 1 al 2 nos comienza diciendo: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. 1 Samuel chapter 5.
Then the Philistines took the ark of God and brought it from Ebenezer to Ashdod. When the Philistines took the ark of God, they brought it into the house of Dagon and set it by Dagon. Los filisteos capturan el arca The Philistines captured the ark y la llevan ante el templo de Dagón. and they hide it in the temple of their god. Es decir, los filisteos capturan a Dios y lo llevan delante de su Dios. It was a great defeat. They had captured the God of the Israelites and taken him captive. En la mentalidad antigua, cuando una nación vencía a otra, se creía que su Dios había vencido al enemigo. In these times, it was a common practice. When an army would defeat another army's god, they would take their god captive. Así que entonces los filisteos creían que habían vencido a Dios. So the Philistines didn't only take this victory as a victory over the Israelites, but over the Israelites' God. Sabemos la historia que en el arca estaba la presencia de Dios. And we know the story of what happened with that ark. Y los filisteos creían que ya lo habían capturado. And how God's presence would make itself visible there. En su mente finita creían que ahora lo tenían encerrado en una caja. In their human minds, they believed that God could be trapped perhaps in that box, being the ark. Y muestra de esto es que la ponen delante de su Dios. Which is why this leads them to take it into the temple. Los filisteos pensaron, nuestro Dios es más fuerte. The Philistines had a victory. Their God perhaps was greater. Ellos creyeron que Dagón había derrotado a Jehová. Dagon had proven his strength. Ahora ellos decían, Israel está acabado. Israel's God was no longer. Pero como vamos a ver en la historia, estaban completamente equivocados. This will change shortly. El verso 3. Cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Verse 3. And when the people of Ashdod rose early in the morning, there was Dagon, fallen on its face to the earth before the ark of the Lord. So they took Dagon and set it in its place again. Los textos atrás parece que Dios había perdido el control. First two verses, there is no hope. Pero en el verso 3 dice que Dagón estaba postrado delante de Jehová. Third verse, we see something strange. Dagon's image is fallen on its face before the ark of the Lord. Sin embargo, Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romans 8:28 states that for those who love the Lord, everything works for good. Israel no estaba perdido. Israel wasn't lost. Dios no estaba atrapado. God wasn't stuck in a box. Pero si Israel seguía confiando en Dios, todo les iba a ayudar para bien. Because in the end, for those who love the Lord, everything works for good. Ahora bien, Dios puede estar obrando incluso cuando nosotros no comprendemos. God works in ways which we don't need to understand. Si Israel hubiera desfallecido y hubiera creído que estaban perdidos, no hubieran prosperado. Had Israel lost its faith in its God, they would have not prospered. Igual José, que fue vendido por sus hermanos, parecía derrotado, pero no lo estaba. Same with Joseph when he was sold by his brethren. Estaba encarcelado, pero no vencido. He was prisoned, but he still believed. Dios estaba preparando el camino para salvar a una nación. God was working to save his nation.
Vamos a ver qué dice Génesis 50:20. Ahí dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. With the story of Joseph, Genesis states, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day to save many people alive." Sabemos que aunque José había sido capturado cautivo, Dios lo estaba encaminando a bien. Although Joseph's story seemed not to go the way it should have gone, God made everything work for good. Volviendo a Samuel 5, el día que cayó Dagón. El verso 4 dice, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Verse 4 says, "And when they arose early in the next morning, there was Dagon fallen on its face to the ground before the ark of the Lord. The head of Dagon and both the palms of its hands were broken off on the threshold. Only Dagon's torso was left of it." El verso 3 y 4 dice que cuando los sacerdotes entraron al templo, encontraron a Dagón postrado delante del arca. Twice this happened now, not only once. Imaginemos esa escena. Su Dios caído, su Dios postrado delante de un Dios capturado. Imagine that scene. Perhaps they thought the first time it was a mistake. Y nos lleva a recordar el texto que dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. This reminds us that our victory does not come by how strong our armies are, but if God is in our memory. Ellos confiaban en un Dios que no les estaba ofreciendo la suficiente protección. They believed in a God that hadn't done anything for them. Es como quien dice, estaban confiando en sus caballos. They were trusting in their own strength. Mas Israel dijo, nosotros confiamos en el nombre de Jehová. But Israel chose to trust in the name of the Lord. Y así que el verso 4 dice que cuando Dagón cae, las palmas de sus manos están cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado el tronco solamente. Verse 4 says that the second time the idol falls, it doesn't only fall, but it breaks as it falls. Aquí podemos ver que Dios no solo derriba a un ídolo, sino que completamente lo destruye. God didn't need Israel to defend him. He could do it himself. Primero había caído postrado y lo vuelven a levantar. First the idol falls and they lift him back up. Ahora dice, voy a destruirlo completamente. Then the idol falls and they'll have him to be fixed now. La cabeza cortada y las manos. His head and hands were broken. Ahora solo queda el tronco. And it was only his torso. Aquí Dios estaba declarando, su autoridad no es nada delante de mí. God wasn't only challenging the Philistines, but also the Philistines' belief in their God. Estaba declarando, tu poder no es nada delante de mí. He was making it very visible. Their God's power was none. Y lo podemos comparar en la historia de Daniel, la historia de Nabucodonosor en Daniel 2. We could compare this to the story of Daniel in chapter 2. Ahí nos lleva a recordar la gran estatua de Nabucodonosor que parecía invencible. When Nebuchadnezzar built his great statue. Pues sabemos de qué materiales están hechos. Mas dice que una piedra que sabemos que representa a Cristo la destruye por completo. And then later on in his dreams, a stone shatters that statue.
Dios actúa y lo hace completamente. God acts on his own behalf. Así que debemos de tener cuidado en quién confiamos, porque todo reino humano caerá. So we get to choose now who we trust in because all human thrones will fall. Y todo sistema contrario a Dios desaparecerá. And any system against God will disappear. Aquí vemos la mano de Dios sobre los filisteos. We see the hand of God against the Philistines. La mano de Jehová, dice la Escritura, se agravó contra Asdod. Estamos en el 5:6. And it continues saying that the hand of the Lord was heavy on the people of Ashdod. Los destruyó, los hirió con tumores en todo su territorio. And he ravaged them and struck them with tumors. Es decir, vemos otra vez la expresión, la mano de Dios. Once again we see this phrase, but the hand of the Lord. En la Biblia, la mano de Dios representa autoridad, juicio, protección e intervención divina. Throughout all Scripture we see that God's hands can symbolize authority, justice, protection, or divine intervention. Y por eso cuando Él destruye a Dagón, le destruye las manos. Which is why when he made the statue of Dagon tumble, his hands were cut off, Quitándole la autoridad, removing his authority, quitándole la protección que creían tener los filisteos removing the protections the Philistines once believed they had, y dándoles un juicio. and establishing justice. En Éxodo 9:3, la mano de Jehová dice que cayó sobre Egipto. In chapter 9 of Exodus, we also see this phrase, when the hand of the Lord falls upon the Egyptians. Y ahí vemos que cuando la mano de Dios cae, para unos cae para mal. Y vemos cómo comienzan a sufrir y a padecer ellos incluso tumores, como aquí sufrió Dagón y los que con él adoraban en Asdod. And shortly after that phrase, we begin to see how the plagues fall on the Egyptians. Pero en Esdras vamos a ver otra vez la mano de Dios. Esdras 7:9. But in the book of Ezra, we also see this phrase mentioning God's hands. Allí en Esdras se menciona la buena mano de Dios estuvo sobre Esdras. Y ahora vemos cómo Esdras puede reconstruir el templo. In the book of Ezra, it isn't used in a negative context. Much rather, the hand of the Lord works to help Ezra to rebuild the temple. Así que estamos viendo dos manos diferentes, la mano que destruye y la mano que construye. So we both see the hand that destroys and the hand that builds. Pero sigue siendo la misma mano de Dios. Yet it's the same hand. La misma mano que bendice al obediente y la mano que disciplina al que desobedece. The same God that blesses the obedient and that disciplines the disobedient. Ahora bien, sabiendo nosotros que la mano de Dios tiene poder para bendecir y para maldecir, nosotros debemos escoger qué mano queremos tener a nuestro alrededor. And now knowing and realizing that God's hand can both bless and edify or destroy, we must choose which we prefer. Incluso Hebreos 10:31 nos recuerda que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. The book of Hebrews, Paul states that it is an atrocious thing to fall into the hands of a living God. Así que ahora debemos de recordar que nadie puede huir de la presencia
de Dios. Which is why we must remember that we can't escape the presence of God. Los filisteos trasladan el arca de Asdod a Gat y de Gat a Ecrón. Later on in the story, we see that the Philistines just transfer the ark from different cities. Pero el problema, y aquí ellos comienzan a ver un problema, comienzan a sufrir tumores, como decía el verso antes. They began to suffer the tumors and diseases that the ark had brought upon them. Y ellos pensaban, el problema es la ciudad. And they thought perhaps it was the location. Pero el problema no era la ciudad. It wasn't the location. El problema era su relación con Dios. It was the God of the ark. Ellos habían dado su confianza a un Dios que no tenía méritos. They had trusted in a God that had no merits. Y habían dejado al Dios verdadero. And chose not to believe in the living God. Así que estamos viendo que ese era su mayor problema, en quién habían puesto su relación. Which it was the cause of their problems, their relationship with their God and the Israelites' God. Y es por eso el texto que leímos al principio. Which is why the scripture reading was in Psalms. Salmo 139, 7 al 10. Psalms 139. Ahí nos comienza diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y nos sigue diciendo, si subo al cielo, ahí estás tú. Si bajamos a la tierra, no nos podemos esconder de la presencia de Dios. The Psalms reads, where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Creemos muchas veces que podemos huir de la presencia de Dios. Perhaps we may believe that we can escape the presence of our God. Los filisteos creyeron que ya tenían capturado a Dios. The Israelites believed they had captured that God. Jonás nos recuerda que intentó, porque no pudo, huir de Dios. Jonah attempted to flee from his God. La historia nos dice que toma un barco, He jumped on a boat, pero Dios lo encontró en medio del mar. but God still found him. Ahora bien, nosotros intentamos escapar de Dios, Perhaps this might be our story. a veces cambiando de ciudad, Changing cities, cambiando de iglesia, perhaps changing to a different church, cambiando de amistades, different friendships. pero Dios sigue llamando a nuestro corazón. But God keeps calling our hearts. No podemos huir de la presencia de Dios. It makes no sense to attempt to flee his presence. Así como Dagón cayó delante del arca, Satanás fue derrotado delante de Cristo. The same way that Dagon fell before the ark, Satan fell from heaven. Esta idea que Satán pone en la mente humana de que podemos hacer a Dios a nuestra manera no funciona. Pues él mismo es derrotado delante de Cristo. All, including the gods, fall before the presence of our God. Y dice que Satán había creído que había vencido a Dios. Lo tenía encerrado en una tumba. Satan once believed this very idea of the Philistines. He believed he had won. The Messiah was stuck in the grave.
La escritura nos dice que la tumba no pudo taparlo. But the story repeats itself. Es decir, la tumba no pudo, tuvo que abrirlo, tuvo que dejarlo salir. Scripture states that that stone could not hold him back. Los filisteos creían que en el arca ya estaba atrapado Dios. The Philistines believed the same thing. God was stuck in the ark. Y aquí por primera vez vemos que Satán con todo su poder no pudo encerrarlo en una tumba. The same way as that grave, our Lord could not be held back by death. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colossians states, having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. No podemos atrapar el poder de un Dios tan grande. Our God cannot be contained. Y vemos que aquí el mensaje de Primera de Samuel es claro. So we see the message was very clear. Dios no comparte su gloria con nadie. Our God does not share his glory with others. Hay un texto que dice que Él no dará su gloria a nadie. There's a verse in Isaiah that says he doesn't give his glory to others. Todo ídolo termina cayendo. All idols end up falling. Nadie puede escapar de su presencia, No one can escape his presence, como lo vimos con Jonás, like we saw with Jonah, porque Cristo es el único Rey verdadero. because Christ is the only living King. El llamado para nosotros es a preguntarnos, ¿qué Dagón hay en tu vida? And our calling is, what Dagon is in your life? ¿El dinero? Is it money? ¿El orgullo? Is it pride? ¿La autosuficiencia? Or self-sufficiency? ¿O algún pecado que tú tengas oculto? Or any sin you may cherish? Todo lo que hayamos puesto primero que Dios es un Dios que tenemos. All which comes before our God becomes an idol. Pero no debemos preocuparnos tanto porque Dios nos invita hoy But God's invitation still holds. a que pongamos todo a sus pies. An invitation to bring our sins before him. Porque vemos que cuando el arca de Dios entra en el corazón, los ídolos caen y Cristo ocupa el trono. Because when God enters our hearts, all idols naturally will fall. Así que vemos que si nosotros ponemos todo delante de Dios, Él toma el primer lugar. And we realize that inviting his presence transforms our lives. Vamos a cerrar leyendo Filipenses 2:10 y 11. Our closing verse will be in Philippians chapter 2, verse 10 through 11. Ahí dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. It says, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Nada de esto es posible si Dios no está en nosotros. None of this is possible without his presence. Porque en el nombre de Jesús, dice la Escritura, se doblará toda rodilla. Because as we just read, at the name of Jesus, every knee shall bow. De los que están en el cielo y también en la tierra. Y toda la lengua termina confesando que Cristo es el Señor. And all, regardless of will confess that Christ is the Lord. Así que
En esta mañana no nos queda más que confesar que Cristo es Dios. So now we get to choose whether our tongues confess that Christ is the Lord. Y con esto terminamos con la invitación a adorar a un Dios que tiene poder. And this is our invitation to worship a God that we know has power. Agradecidos estamos, Padre, We are thankful, Father, porque hemos puesto nuestra confianza en un Dios que tiene poder. because we have put our trust in a God that has power. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos conduzca We ask that your Spirit may guide us a hacer tu voluntad. to fulfill your will. Gracias te damos por este día que nos has regalado para estar en completa comunión contigo. And we thank you for this day in which you allow us to be in communion with you. Gracias, Señor, por perdonarnos. Thank you for forgiving our sins, Gracias por darnos a Cristo y su muerte en la cruz. for offering Christ to save us. Nos has liberado, Señor. You have made us free. Así como tú eres libre, no te encierran en un lugar. Just how you are free. Nos has dado, Señor, la potestad de poder hollar serpientes. Thank you for giving us your Spirit. Gracias te damos en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen.